Buenas tardes, soy docente de la Unidad Educativa Rumiñahui, del área de Matemática y Física. En esta clase vamos a ver un video de matemática con el tema vectores perpendiculares, paralelos y la norma de los dos vectores. Para los estudiantes del segundo de bachillerato EMA, paralelo B y C. Empezamos. En la clase anterior habíamos visto lo que son vectores perpendiculares. Y dijimos, dos vectores son perpendiculares cuando forman un ángulo recto de 90 grados y se cortan en un punto. También vimos la fórmula y dijimos que el producto punto o producto escalar es igual al producto de las normas de los dos vectores multiplicado por el coseno de eta. Como aquí estamos diciendo que los vectores perpendiculares forman un ángulo recto de 90 grados, entonces el coseno de 90 grados va a ser 0. Por ende, el producto punto va a ser igual a 0. Entonces, estamos diciendo que dos vectores son perpendiculares cuando el producto escalar es igual a 0. En las clases anteriores habíamos visto la definición de vectores paralelos. Y dijimos, las componentes cartesianas de dos vectores paralelos son proporcionales. También, si nosotros observamos en literal A, figura 5, podemos ver que la línea de acción se forma un ángulo de 180 grados. Entonces, en la fórmula nosotros podemos reemplazar coseno, ahí valdría 180 grados. En literal B, figura 6, observamos que el ángulo de la línea de acción es de 0 grados. Entonces, podemos concluir que el producto escalar de dos vectores paralelos es igual al producto de sus módulos. Continuamos. Vamos a ver la norma o magnitud de los vectores. Sean los vectores A y B. Vamos a determinar la norma de estos dos vectores. Y decimos que la norma o magnitud de estos dos vectores es igual a la distancia de estos dos puntos. El vector A vendría a ser el punto inicial y el vector B sería el punto final. Por lo que la magnitud de estos dos vectores es igual a la raíz cuadrada de las componentes del vector A en X menos la componente del vector B en el eje X elevado al cuadrado, más la componente del vector A en el eje Y menos la componente del vector B en el eje Y elevado al cuadrado. Consideremos que el origen es un punto 0. La relación quedaría expresada por la distancia de estos dos vectores o la magnitud, considerando que el vector B tiene como coordenadas 0, 0, sería igual a la raíz cuadrada solamente de las magnitudes del vector A, tanto en el eje X elevado al cuadrado más la componente del vector A elevado al cuadrado. Continuamos. Vamos a realizar un ejemplo aplicando la definición de vectores paralelos, perpendiculares y determinar la norma de esos dos vectores. Y tenemos, dados los vectores C de coordenadas 6i más 8j,
y el vector D de coordenadas menos 3i menos 4j. El ejercicio nos dice identificar si el par de vectores son perpendiculares, paralelos y determinar la norma o magnitud del vector C cuando su punto de origen es D. Seguimos el siguiente procedimiento. Como primer paso, comprobamos si los vectores dados son perpendiculares. Los vectores C y D en nuestro ejemplo están escritos en forma estándar. Cuando los vectores se encuentran en forma estándar, el producto escalar se obtiene multiplicando las componentes respectivas y sumando sus resultados. En nuestro ejemplo, el producto de vector C por D va a ser igual al producto de las componentes de los dos vectores en el eje X más el producto de las componentes de los dos vectores en el eje Y. Por lo que el producto punto de C y D reemplazando va a ser igual. La componente del vector C en el eje X vale 6, multiplicado por la componente del vector D, que vale menos 3, más la componente del vector C en el eje Y, que vale 8, multiplicado por la componente del vector D en el eje Y, que vale menos 4. Por lo que el producto punto va a ser igual. Al realizar la operación, tenemos 6 por menos 3, menos 18, más 8 por menos 4 es menos 32, por lo que el producto punto es igual a menos 50. Habíamos dicho que para que sean perpendiculares los vectores, el producto punto de estos dos vectores debe ser igual a 0. Por lo que concluimos que estos dos vectores no son perpendiculares, ya que menos 50 es diferente de 0. Seguimos. Comprobemos si los vectores son paralelos. Para que los vectores sean paralelos, deben cumplir la siguiente condición. Las componentes cartesianas de dos vectores paralelos son proporcionales. En nuestro ejemplo, los vectores C y D, para que sean paralelos, comprobemos la relación de proporcionalidad. Y tenemos la fórmula. La componente del vector A en X multiplicado por la componente del vector B en el eje Y debe ser igual a la componente del vector A en el eje Y multiplicado por la componente del vector B en el eje X. En nuestro ejemplo serían los vectores C y D. Reemplazamos en la fórmula. La componente del vector C en el eje X es 6, multiplicado con la componente del vector D en el eje Y menos 4. Es igual a la componente del vector C en el eje Y, que vale 8, multiplicado por la componente del vector D en el eje X, que vale menos 3. Al realizar la operación, tenemos que 6 por menos 4 es igual a menos 24 y 8 por menos 3 es igual a menos 24. Lo que hemos comprobado que estos dos vectores son paralelos. Seguimos. Ahora vamos a determinar la norma o magnitud
del vector C cuando su punto de origen es el vector D. No hay que olvidar que para determinar la norma o magnitud de un vector utilizamos la siguiente fórmula. La norma del vector C va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes del vector C en el eje X y en el eje Y elevado al cuadrado. Al reemplazar, tenemos 6 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. La norma del vector C va a ser igual a la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado, 36, más 8 elevado al cuadrado, 64. Si nosotros sumamos, la norma del vector C va a ser igual a la raíz cuadrada de 100, obteniendo la norma del vector C, que es igual a 10. Para finalizar, determinamos la norma o magnitud de los dos vectores. Sabemos ya la fórmula y podemos reemplazar las componentes de nuestros dos vectores en la fórmula, obteniendo la magnitud. Realizando las operaciones y aplicando la ley de los signos, decimos que la magnitud de los dos vectores es igual a la raíz cuadrada de 9 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado, por lo que la magnitud de estos dos vectores va a ser igual a la raíz cuadrada de 81 más 36. Y concluyendo que la magnitud va a ser igual a la raíz cuadrada de 117. Podemos dejarle así en raíz o podemos sacar la raíz cuadrada de este valor. Espero que este video haya servido para llenar dudas existentes sobre el tema. Gracias.